Por ejemplo, Daniel dice, ¿no? Le tengo miedo a las motos. ¿Es normal eso? También él agrega un poco más adelante, tengo miedo a las motos, me da pánico ver a una persona acercándose en mí en su moto y más, a mí en su moto y más cuando saca un arma. Esto es un miedo quizás un tanto irracional en este caso. También dice él, mi hermana le tiene un miedo irracional a las arañas. ¿Eso es común, José? Bueno, eso ya es una fobia animal que es bastante común. De hecho, es la segunda o tercera fobia específica más común que puede existir. Ahora, hay que ver, ese miedo es incapacitante. Ese miedo es cuando ves la araña en vivo o es cuando lo tienes en una foto. O si alguien está hablando de una araña y tú anticipas que puedes enfrentarte o puedes estar cara a cara con una araña, te da la ansiedad. Esa ansiedad es irracional. ¿Sucedió algo con una araña en algún momento? O sea, son varias preguntas que se pueden hacer alrededor de eso que te pueden guiar para determinar si realmente es una fobia o simplemente un miedo que no ha avanzado hasta el nivel de una fobia. Así es, estamos recibiendo muchos comentarios y muchas preguntas, sobre todo en torno a este tema de las fobias, porque es algo sumamente interesante y que si definitivamente no tratamos, esto puede repercutir en la forma, como ya lo dijimos antes, en la que la persona se está desenvolviendo en su entorno social. Pero vamos a ver justamente qué están opinando, qué opinan los venezolanos a través de este material que preparó nuestro equipo de producción sobre este tema en específico, las fobias. Veamos. No. ¿Y si conoce a alguien que tenga alguna fobia a algo? Bueno, tengo un amigo que sufre de fotofobia. Es una especie de fobia muy particular porque afecta los ojos, afecta el sentido de la vista. Bueno, mi fobia sería las alturas. Sí, cuando estoy así trabajando, que estoy en una altura, no puedo ir hacia abajo, pues pongo nervioso. Sí, mi hermanita. ¿De qué? Le tiene fobia a las arañas. Sí, yo no sufro, pero mi novia sí sufre de fobia, le tiene fobia a las cucarachas. Sí, mi madre le tiene miedo a los grandes bululú de personas, los aglomeramientos, los conciertos, cuando hay mucha gente, eso le tiene miedo. Seguimos en Soluciones. Llama mucho la atención cómo una de las personas habló de la fotofobia, y es que justamente hay, digamos, términos o palabras donde se utiliza este sufijo fobia, pero que no tienen que ver con el temor. ¿Cómo sería esto? Sí, fíjate que la fotofobia en general es un rechazo automático a la luz cuando suele haber algún problema. Por ejemplo, si la persona tiene muy dilatada la pupila, la luz le molesta y lo irrita. Okay. Y en algunas patologías oculares, cuando hay problemas en la retina, etcétera, se presentan fenómenos de fotofobia. Además, y en algunas enfermedades también, ¿no? Además, la hidrofobia, ¿no? Que no significa sencillamente miedo al agua, un miedo irracional al agua, sino que de repente hay ciertos factores fisiológicos que inciden y que le impiden a la persona tener contacto o ingerir agua en muchos casos. Fíjate, la hidrofobia, por ejemplo, es sinónimo de la rabia, la enfermedad de la rabia, que es producida por un tipo especial de virus, que ya es otra cosa, ya eso es una enfermedad, y además una enfermedad muy grave, que afortunadamente ya casi está extinguida en el mundo, ¿no? Pero que antes era producida por mordidas de animales, sobre todo, ¿no? Otras como la homofobia, un término sobre todo muy utilizado durante los últimos años. ¿Esto es una fobia como tal? Es un rechazo. Es un rechazo, sí, pero no es un temor. No es un temor. Generalmente tiene que ver con creencias. Las creencias que tienen las personas acerca de lo que es la homosexualidad, y entonces rechazan. Igual que, por ejemplo, antes el rechazo que había hacia los negros. La xenofobia, que es el miedo a los extranjeros. Más que miedo, rechazo. Entonces eso lo distingue de la fobia de las patologías que estamos hablando de fobia como tal, ¿no? Justamente, ¿cómo pudiéramos entonces clasificar las fobias, digamos, según lo que las origina? O según también el nivel de intensidad con la que se presenta. Claro, la clasificación general que existe es una fobia específica o una fobia social. La fobia específica es lo que vemos más frecuente, que es a cosas en particular. Por ejemplo, una fobia situacional, fobia a un animal, una fobia ambiental, por ejemplo, a las tormentas. Y hay que diferenciar lo que es la fobia social, que es ese miedo a enfrentarse a una humillación, una situación embarazosa al estar en una reunión con varias personas. Ok. Sin embargo, también se dice que hay una clasificación entre simples y complejas. ¿Cuáles serían fobias simples y cuáles serían las complejas? La fobia simple es esa que le tienes miedo a un determinado objeto, cosa o persona, o animal, por ejemplo, ¿no? Okay. Por ejemplo, el miedo a las alturas.
Una fobia frecuente en Venezuela, miedo a los ascensores, Ok. miedo a volar. En nuestra consulta acude mucha gente, que, sobre todo por los aviones, porque hemos resuelto muchos casos y entonces llega la gente y la gente nos llega. Mire, doctor, mañana me voy en avión. Entonces yo le digo, Necesito que me bien quite". interesante que viniste hoy, ¿no? Entonces, son fobias frecuentes, Ok. pero son específicas a una sola cosa, por eso se le llama fobia simple o fobia específica. Y hay la otra que suele comenzar con una fobia específica, pero que se va generalizando. Ok. La persona comienza teniendo miedo al avión y después le empieza a tener miedo a la autopista cuando va hacia el aeropuerto, y después le tiene miedo a manejar, y después tiene miedo de salir a la calle, y se va encerrando, se va encerrando, se va encerrando. Entonces cuando tú ves, tiene una polifobia, ¿verdad? Que la hace entonces una fobia compleja. Compleja, como tal. Exactamente. Ahora, ¿cómo se puede diferenciar entre una fobia y sencillamente un miedo racional? Siendo que la fobia es un miedo irracional, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la línea que los divide? Bueno, tú ya la dijiste, cuando es irracional, no es lo mismo tenerle miedo a quitarle la comida de la boca a un perro callejero, Ok. ¿ok? A que tú cuando veas un perro no pases por esa calle, sino que das una vuelta de 10 cuadras para llegar al mismo destino. Es el grado de interferencia en la actividad diaria de la persona y la intensidad de esa ansiedad, de ese temor que la persona sabe que es irracional, pero que simplemente no puede debatir con eso. Ustedes además ponían el ejemplo de que, bueno, no es igual de repente ver una serpiente que llegue en este momento al estudio, a de repente que busquemos una foto quizás y también la reacción que eso produzca sencillamente con una imagen. ¿Se puede también diferenciar de ese modo? O sea, es como un test que pudiéramos hacer. Sí, sí, y lo que te da la medida de la fobia es el grado de interferencia, como acaba de decir José, el grado de interferencia de tu vida cotidiana. Ok. Por ejemplo, yo vivo en una casa con jardín, entonces allí han aparecido culebras. Y entonces yo he visto la culebra y entonces yo trato de identificar si es venenosa o no es venenosa. Ok. Pero en el momento estoy asustado porque buscándola ve y me saca la lengua y Claro, tal, ¿no? así Entonces, es. al comienzo... Es algo racional porque instintivamente siempre buscamos la protección. Exactamente, tú sabes, La porque el seguridad. miedo es un mecanismo normal y natural, adaptativo para que puedas seguir viviendo. Así es. Si no tenemos miedo, la gente se muere, porque se exponen demasiado a los riesgos, ¿no? ¿Qué factores pueden también influir en la complicación de una fobia? Usted hablábamos fuera del corte de que incluso los alimentos que ingerimos pueden ayudar a que una fobia simple se convierta en una fobia compleja, quizás. Sí, 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 fíjate, todo está relacionado. Nosotros somos seres vivos en situación y estamos intercambiando con el medio constantemente. Ok. Intercambiamos a través de los alimentos, a través del oxígeno, a través de las exposiciones físicas, Ok. a través de las relaciones interpersonales. Entonces, todos esos factores influyen. Por ejemplo, la manera y el tipo de alimentación que uno toma es importante. Comentábamos, por ejemplo, lo de los azúcares. Ok. Los azúcares tienden a crear una predisposición hacia disturbios emocionales, Ok. el exceso de consumo de azúcar. Por ejemplo, el tomar refrescos. Tomar refrescos puede agravar una fobia. Entonces, modernamente contemplamos todos esos elementos cuando vamos a trabajar con una persona fóbica. Continuamos un poco leyendo parte de los comentarios que nos hacen llegar los televidentes a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag o la etiqueta Cero Miedo. Dice Katines, que siempre está muy pendiente de nosotros: buenos días, mi sobrina de 4 años y medio sufre de miedo, duerme con la luz prendida y se levanta llorando. ¿A qué se debe eso? Rápidamente, José. Mira, como estuvimos hablando, es algo adaptativo el que un niño le tenga miedo a estar solo, porque si está solo, está separado de los padres, se siente desprotegido. Ok. Y tiene que buscar ese apoyo para garantizar su supervivencia. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que esto no se siga manteniendo en el tiempo, que gradualmente se vaya exponiendo a la niña a ambientes oscuros hasta que ella pueda dormir sola en su cuarto, con la luz apagada. El caso de Mercedes Lugo dice: yo cada vez que pienso en que me tengo que operar o entrar en un quirófano me da pánico. ¿Esto es una fobia? Si le interfiere su vida, si por ejemplo ella irremediablemente tiene que hacerse una intervención quirúrgica y dice no me la hago,
lo conveniente es que vaya primero a un psiquiatra, Ok. trate ese temor, porque es un temor que le está violentando su seguridad y le está violentando su salud. Entonces, para que se trate, porque efectivamente ahí ya estamos hablando por lo menos de un límite de fobia. Ok. Un Zoraida, temor exagerado a una circunstancia que no es una amenaza real. José Zoraida Díaz dice, buen día, tengo 59 años y todavía le tengo pavor a las serpientes. No las veo ni en fotos ni en televisión. Eso es Una fobia. persona que quizás nunca ha tenido un contacto real con una serpiente, ¿puede desarrollar una fobia a este tipo? Claro, ¿A este allí animal? puede haber interferido lo que es el modelaje, alguna figura importante que la tenía una fobia a las serpientes, Ok. la transmisión de la información que una serpiente es peligrosa, exagerada, por una predisposición, como hemos venido hablando, que la lleva a desarrollar esa fobia, que indudablemente es una fobia. Fíjate que tiene los elementos que ni siquiera en pintura la puede ver. Eso nos habla muchísimo de la gravedad de la situación. Han ustedes mencionado en reiteradas ocasiones que la fobia se diferencia de un miedo común, porque esto quizás afecta el normal desenvolvimiento de la persona, ¿no? Las actividades regulares. ¿Qué tipo de respuestas se generan cuando una persona sufre alguna fobia o tiene un episodio fóbico? Fíjate, es una respuesta de miedo. Ok. Y la respuesta de miedo implica una respuesta fisiológica. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, el temor, el temblor, sudoración de las manos y una sensación de muerte, una sensación de que algo terrible va a ocurrir, como si realmente fuera una amenaza real. Así es. Todo eso es subjetivo y es allí lo interesante de la fobia, ¿no? Psicosomático, ¿no? Exacto, es una respuesta psicosomática. ¿Por qué? Porque mente y cuerpo están interconectados, están muy íntimamente ligados. Ok. Entonces cualquier cosa que pasa en mi mente pasa en mi cuerpo Ok. y viceversa. ¿Repercute también en el sistema motor? ¿Hay Por respuestas? supuesto, exacto. La gente entonces se paraliza, no se puede mover, No pueden ni hablar muchas veces. exacto, no supuesto. pueden ni hablar o gritan, se desesperan. Entonces, claro, se desconectan de la realidad. Por eso es que tampoco sirve de nada que uno le diga tranquilízate, porque es que ellos están viviendo otra experiencia. Ellos están viendo otra cosa, están oyendo otra cosa, están experimentando otra cosa, que tiene que ver con que proyectan lo que está dentro de su cabeza. Porque hay también una alteración a nivel cognitivo. Muchas personas tienden a distorsionar la realidad cuando Claro, tienen algún completamente. episodio fóbico. Ahora, ¿puede una reacción fóbica llegar a causar la muerte? Mira, no es que la fobia per se te va a determinar la muerte, hay que individualizar. Por lo menos una persona que tenga una patología cardíaca importante, cierta predisposición allí a sufrir, tiene un problema coronario, vamos a suponer, y se somete inminentemente a su elemento perturbador, generador de la fobia, como bien dijimos, hay toda esta inestabilidad, taquicardia, sudoración, esta ansiedad importante sí puede tener una consecuencia fatal. ¿Quiénes son más propensos a sufrir fobias, hombres o mujeres? Parece que un poquito más las mujeres. ¿Por qué será No eso? tantote. Bueno, yo no le tengo una explicación, no sé tú, José, pero Digamos, son más vulnerables, son más susceptibles ante ciertos estímulos. las mujeres son más emocionales. Ok. Ustedes las mujeres son más emocionales que nosotros los varones y eso puede explicar por qué con mayor facilidad puedan caer en una fobia en este caso. Tiene una... Ahora tienen que tener la predisposición también hacia esa sensibilidad de un temor exagerado que haga que emita la respuesta fóbica, ¿no? ¿Existe una edad específica para la aparición de las fobias y también si hay unas o no que tienden a desaparecer solas sin ningún tipo de tratamientos? Ok, algunas fobias, por lo menos las fobias ambientales, una Ok. fobia a las tormentas, por ejemplo, Ok. se suelen aparecer más frecuentemente en niños, edades comprendidas entre los 5 y los 9 años. Ya fobias situacionales, por ejemplo, una fobia a manejar, una fobia a enfrentarte a cierta situación, se puede desarrollar más entre los 20 y 25 años. Claro, eso no significa que antes de esa edad o después de esa edad no vayas a desarrollar la fobia, puedes presentarla de igual forma. La fobia tiene una característica, es que tiende a empeorar, tiende a generalizarse. Y por eso lo importante es el diagnóstico temprano, la identificación, el tratamiento oportuno. Hay muchísima participación, como les dijimos, a través de nuestra cuenta en Twitter. Alfredo Bravo pregunta, ¿cómo podría combatir
La musofobia, también David Contreras dice, yo le tengo miedo a las alturas, de hecho me bloqueo y me dan nervios, ganas de llorar y por demás. ¿Cómo lo puedo controlar? Otra persona, Zulay Martínez, dice, pánico o fobia a los ascensores y tomógrafos, aviones me tienen que dormir para una resonancia y aún así nervios, dice ella, ¿no? Es parte de las interrogantes que tienen muchísimos televidentes a esta hora y que por supuesto vamos a estar prometiendo las respuestas de ellas.